Bienvenidos a una sesión más de preguntas y respuestas con la abogada de inmigración Sharon About. Sharon About es la abogada fundadora de The Law Office of Sharon About, ubicada en Los Ángeles, California. Sharon obtuvo su Juris Doctor de la Facultad de Derecho de Loyola en Los Ángeles, California, y es ahí donde completó con éxito su certificación en ayuda a los inmigrantes. Los padres de Sharon nacieron en Santiago de Chile, y es gracias a sus padres que ella habla español con gran fluidez. Cuando era niña, Sharon fue testigo del miedo, la preocupación que vivieron sus padres durante este viaje de inmigración. Pero también afortunadamente fue testigo de la alegría que ellos sintieron cuando finalmente se convirtieron en residentes permanentes legales y finalmente en ciudadanos estadounidenses. Es gracias a esta experiencia que la vocación de Sharon es ahora ayudar a la comunidad de inmigrantes. Sharon, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por tenerme aquí, por sus lindas palabras. Gracias, Sharon. Mira, como te mencionaba, queremos ayudar a la comunidad de inmigrantes y para eso es que tengo algunas preguntas. ¿Me podrías ayudar a responderlas? Claro que sí. Gracias. Ok, primera pregunta. ¿Por qué contratar a un abogado de inmigración si puedo hacerlo yo mismo? Excelente pregunta. En primer lugar, un abogado tiene todo el conocimiento que se necesita para entender el proceso. El proceso de inmigración es un proceso largo y algo muy difícil. Y muchas veces he visto gente llegar a mi oficina pensando que era algo muy simple y cometieron un error grave porque no llevaban el consejo o no los andaba guiando un abogado que conocía bien los derechos de inmigración. Entonces, por eso es muy importante contratar un abogado de inmigración para manejar su proceso, para no evitar errores costosos. Por ejemplo, si usted contrata para un caso de matrimonio, he visto mucha gente que sale del país porque inmigración le dice, venga a la entrevista, y la persona sigue las instrucciones de inmigración y se encuentran afuera con la sorpresa de que tienen un castigo de 10 años. Y si usted es alguien que tiene hijos aquí, familia aquí, tener que pasar un castigo de 10 años afuera es algo muy difícil. Entonces, ese es un ejemplo por el cual es muy importante siempre contratar un abogado de inmigración para manejar su caso. Bien, y ahora que lo mencionas, ¿qué consideraciones debo tomar en cuenta para contratar a un abogado? Buena pregunta. Hay varias consideraciones. Una de ellas, obviamente, asegúrese que este abogado es licenciado. No tiene que ser licenciado en el estado donde vive usted. Puede ser licenciado por cualquier estado en los Estados Unidos para manejar su caso de inmigración. Inmigración es un área de ley federal, entonces no necesita ser un abogado de su estado. ¿Cómo puedo convertirme yo en un residente después de vivir tantos años en Estados Unidos? Buena pregunta. Y mucha gente piensa que porque vive en los Estados Unidos muchos años ya por sí califica para la residencia, pero no es tan simple. El hecho de que lleva años viviendo en la residencia quizás trae otras consideraciones, quizás por sus años, en los años que usted vivió aquí, quizás tuvo hijos que ahora tienen edad y pueden pedirlo. Quizás en los años que vivió aquí, quizás fue víctima de un crimen en los Estados Unidos y cooperó con la policía. Quizás pasó maltratos en el trabajo. Entonces sus experiencias en los Estados Unidos a través de los años que vive aquí puede ser que lo haga calificar para algún tipo de beneficio. Pero el puro hecho de los años en los Estados Unidos no es una forma de arreglar la residencia. Okay. Y si yo decidiera, por ejemplo, empezar mi proceso con Sharon About, ¿qué debo de tomar en cuenta? ¿Cuáles son las consideraciones que debo de tomar en cuenta? Bueno, siempre todo empieza con una consulta, obviamente, para verificar que usted califica para un beneficio de inmigración y también para saber cuál es el mejor camino para usted. Veo muchos casos donde gente califica por varias formas, quizás tenemos diferentes avenidas, pero yo siempre busco la mejor forma para usted, considerando todos sus factores importantes para usted. Entonces, es muy importante entender de que, su caso puede ser diferente al de otro, hay varios caminos, pero algo importante en considerar es que sí, nuestro equipo siempre trabaja muy junto, muy importante la comunicación con nuestros clientes y siempre que tenga la respuesta que necesita para su caso. Si yo vivo en otro estado, ¿usted puede atenderme?
Claro que sí. Y atendemos a personas por todo el país, a veces hasta desde el extranjero. Entonces es algo muy común que mi oficina y mi equipo estamos muy acostumbrados a trabajar con personas de diferentes estados. No necesita venir a mi oficina, no necesita traer nada en persona. Nosotros nos acomodamos a sus necesidades. Y entiendo que esta pandemia, bueno, es algo que nos ha ayudado bastante, ¿no? A ya tener una comunicación más indirecta, pero a la vez más efectiva para poder resolver los casos, ¿no? Sí, definitivamente. Nos ha ayudado a refinar el proceso. Gracias. Ok. Ahora me gustaría saber, abogada, con toda confianza, ¿qué se espera para este 2023 en cuestión de leyes de inmigración? ¿Qué se espera en el 2023 qué espero, qué deseo? Mi deseo es que finalmente haya algún tipo de reforma inmigratoria. Okay. Obviamente, en mi opinión, mucha gente es muy injusto de que por una entrada y una salida no pueda obtener una residencia, una persona que siempre pagó sus impuestos, siempre trabajó, siempre luchó por su familia. Y desafortunadamente hay muchas leyes que previenen a esta gente que merece su residencia no obtener papeles. Entonces mi deseo es que haya alguna reforma que arregle eso. ¿Okay? Y otros, yo creo, mi opinión, obviamente no podemos saber hasta que salga alguna reforma o salga algún cambio. Mi opinión es que probablemente los primeros, si hay una reforma, los primeros que beneficiarían son las personas que típicamente calificarían para algún programa como DACA. Creo que ahí esa es una categoría de personas que muchos en Congreso de diferentes partidos políticos están de acuerdo que hay que darles algún tipo de ayuda. Ok. ¿En qué tipo de casos se especializa? Ahora que me estaba hablando de los casos DACA, me gustaría saber en qué tipos de casos se especializa usted, abogado. Nosotros trabajamos muchos tipos de casos de inmigración. Nos encanta ayudar a familias en diferentes formas. Entonces, esos casos involucran peticiones basadas en familia. Entonces, quizás usted califica si tiene cónyuge ciudadano residente, mamá o papá ciudadano residente, un hijo ciudadano de 21 años de edad, o si usted tiene un hermano ciudadano. Esas son las categorías de familiares que pueden calificarlo para una petición. También ayudamos a muchos con perdones. Quizás necesita un perdón porque presentó un documento falso en el pasado, quizás porque cometió un crimen que requiere un perdón. Hay diferentes razones por las cuales la gente necesita perdón, pero ese no es su trabajo determinar. Por eso es importante venir a un abogado para ayudar a guiarlos y saber. El abogado es el que tiene que decir, ok, por esta razón necesita un perdón y esto es lo que necesitamos hacer para obtenerlo. Y es por eso que es importante contratar a un abogado para este tipo de procesos. Sí. Y bueno, también tomamos muchos casos de VAWA, que es para personas que han sufrido alguna forma de maltrato por medio de un cónyuge ciudadano residente o por un hijo ciudadano de 21 años de edad o mayor. Lo interesante de estos casos, lo que más me encanta, es que no necesita haber maltrato físico. Mucha gente piensa que el maltrato tiene que ser una agresión física y no es tan así. Violencia doméstica puede venir en varias formas. Pueden ser maltratos emocionales, psicológicos. Y si usted está sufriendo por manipulaciones, por control, quizás está casado con alguien muy celoso, celosa, estos son factores que pueden ayudarlo a usted a obtener un beneficio por su propia cuenta sin tener que salir del país. Entonces, esa es una forma común que ayudamos a mucha gente en nuestra comunidad. Desafortunadamente, el hecho de, no siempre, pero muchas veces se da que la persona que tiene papeles a veces está en una posición de poder y a veces se aprovecha de esa situación y al final no ayuda a su cónyuge para mantener ese poder o control. Y es algo que vemos muy seguido. Bueno, abogada, muchísimas gracias por su tiempo y en verdad muchísimas gracias a su vocación y que ha ayudado a todas estas personas en su camino y que podríamos ayudar a muchas personas más. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y por favor, cualquier duda o pregunta, están nuestros teléfonos también aquí abajo o igual en la publicación. Muchísimas gracias por su tiempo, abogada. Gracias. Esperamos vernos pronto. Gracias.